Pueden ponerse cómodos. Vamos a tener el siguiente tema que nos va a hacer favor de compartir nuestro diácono, Edwin González. Démosle un aplauso para que esté bien animado. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se sienten? Bendecidos en el Señor, luego de haber meditado el Santo Rosario, haber meditado la vida de Jesús, nuestro Redentor y Salvador, a través del rezo del Santo Rosario, pues vamos a escuchar hoy un pequeño mensaje. Vamos a hablar un poquito de María. María nos llama precisamente a imitarla, ¿verdad? Y María vivió con eficacia su fe, creyó con eficacia en Dios, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Ok, muy bien. Pues ahora en este momento vamos a ponernos de pie. Yo sé que muchos han estado sentados. Y como María intercede por cada uno de nosotros, vamos a presentarle en este caminar hacia este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a presentarle a nuestra Madre María, bajo la vocación de la Virgen de Guadalupe, cada una de nuestras necesidades. Todos y cada uno de nosotros tenemos necesidades, tenemos preocupaciones, ¿verdad? Y vamos a vaciárselas a nuestra Madre una vez más, para que ella interceda ante su Hijo y pida por cada uno de nosotros. Amén. Pueden sentarse, amados en el Señor. Todos los evangelios nos narran y nos hablan de la fe de María, de la fe que tiene María, resaltan precisamente la fe de nuestra Madre María Santísima. ¿Y por qué nos resaltan la fe de María Santísima? Porque nos decía el Padre Lali, ¿verdad? María creyó, ¿verdad? Creyó. Cuando el ángel se le apareció y le dijo que iba a ser la madre del Redentor, ella titubeó, ella dijo que no, ella puso peros, ¿sí o no? Yo le pregunto y ustedes contestan, porque a mí me gusta que ustedes participen, porque así aprendemos todos, ¿verdad? Y crecemos todos. Yo escuchaba ayer al Padre Luis, y le comentaba, después que el Padre Luis terminó, le comentaba a Padre Charlie, que cuando yo escucho a estos sacerdotes predicar, yo me siento y digo, y voy meditando su predicación y voy pensando, ¿verdad? Y uno dice, y yo le decía al Padre Charlie, qué mucho me falta a mí por aprender. Y el Padre David nos decía ayer precisamente, busquemos el catecismo de la Iglesia Católica, instruyámonos, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos mucho mejor. Y ahí está el detalle, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo y poner de nuestra parte para prepararnos y aprender las verdades de nuestra iglesia, ese tesoro maravilloso que tiene nuestra iglesia, y sobre todo aprender a defender a nuestra madre cuando nuestros hermanos separados vienen a decir, ay, que María tuvo más hermanos. Y a veces nosotros decimos, sí, y lo aceptamos. Mas, sin embargo, podríamos decir, sí, tuvo más hermanos, todos y cada uno de nosotros, inclusive usted, está diciendo que tuvo más hermanos, ¿verdad? Pues entonces nos decimos en el Señor. Quisiera detenerme prácticamente en tres detalles, en tres capítulos, ¿verdad? Y el primero es, María va a visitar a su prima Isabel. Hemos escuchado nosotros en el Evangelio de San Lucas, precisamente, el ángel Gabriel se le aparece ¿a quién? Pero antes de aparecerse a María, ¿se aparece a quién? Se aparece a José, dice la hermana. Se le aparece a Zacarías, que estaba en el templo, que iba en la hora, en el momento del incienso, ¿verdad? En el momento del incienso, de la oración. Echaron suerte y Zacarías fue elegido.
Y Zacarías fue al templo, y cuando estaba echando el incienso, haciendo sus oraciones del incienso, que llega al cielo, ¿verdad? Las oraciones que llegan al cielo y el pueblo estaba afuera orando, el ángel se le presenta. Y se presenta el ángel allí y Zacarías cuando lo ve, se pone demasiado nervioso y asustado y no sabía qué hacer. Y el ángel le anuncia a Zacarías, ¿qué? ¿Qué le anunció? Que iba a ser abuelo. Que iba a ser papá, le anuncia que va a ser padre. Le anuncia que va a tener, su esposa va a tener un hijo. Que el Señor, le anuncia que el Señor escuchó sus súplicas, tanto las de él como las de su esposa. En aquel tiempo, una mujer que no podía dar a un bebé en su matrimonio a su esposo, pues prácticamente se sentían avergonzadas, era una vergüenza, ¿verdad? Y entonces pues ellas las damas se sentían de esa manera. Y entonces vemos nosotros cómo el ángel le hace ese anuncio a Zacarías. Pero notamos, amadísimos hermanos, que el ángel le anuncia y Zacarías empieza a decir, ay Señor, pero ¿cómo va a ser eso posible? Que ya el cascarete viejo que soy yo, ¿cómo voy a tener un bebé? Mi esposa va a tener un bebé si los dos estamos ancianos, ya no podemos ni caminar. Sin embargo, el ángel le informa y le dice, yo soy y tengo acceso, yo soy Gabriel, yo tengo acceso al consejo de Dios. Y te ha anunciado esto, y porque tú no has creído, ¿qué le pasó? Se quedó mudo. Ustedes saben mucho. Pues amadísimos en el Señor, vemos la diferencia, vamos a notar el contraste. ¿Qué le hizo el ángel a María Santísima? Le anunció. ¿Cuál fue el ángel que se le apareció? El mismo ángel, Gabriel, se le aparece a María Santísima y le da precisamente la anunciación de la encarnación del Hijo de Dios. Y ella le pregunta al ángel, ¿cómo es posible esto si no conozco varón? Y vemos nosotros como el ángel le anuncia, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y lo que tendrá será santo, será llamado Hijo de Dios. Es Jesús el Mesías, ¿verdad que sí? Y vemos nosotros, vamos a notar el contraste, ¿verdad? María no se quedó muda, ¿verdad que no? Al contrario. María dijo aquellas palabras que nos decía Padre David ayer, hágase en mí, Padre Lali, hágase en mí como tú has dicho, hágase en mí según tu palabra. Vemos, amadísimos hermanos, ese contraste de esta realidad. María es madre de la fe. María creyó. Padre Lali decía que es creer, ¿verdad? ¿Qué es creer? ¿Qué es la fe? Creer en que esas promesas de Dios se van a realizar en nosotros. El Señor nos dice en su palabra, yo estoy contigo todos los días. ¿Y nosotros lo creemos? ¿Sí o no? ¿Lo creemos? Muchas veces lo creemos, muchas veces lo ponemos en duda. Decimos, ay, tú no estás con nosotros todos los días y yo te invoco, constantemente te estoy invocando y no me escuchas. A veces lo pensamos, esa realidad. Pues por lo tanto, María precisamente nos invita a imitarla, nos llama precisamente a imitarla. ¿Por qué? Porque María creyó. María creyó firmemente en esa realidad. Y entonces, amadísimos hermanos, si María creyó firmemente en esa realidad, pues nosotros estamos llamados como hijos de Dios a creer en Jesús, a creer en su Hijo. Y a confiar en nuestra Madre, porque intercede por nosotros ante su Hijo constantemente. Cada vez que le acudimos a ella, intercede por nosotros. Cuando nosotros pequeñitos y todavía ahora que somos grandes tenemos una dificultad, tenemos un problema, ¿a dónde vamos? Vamos por lo general casi siempre, por experiencia propia. Casi siempre yo iba donde mi mamá, porque mi mamá era más sutil, mi mamá me escuchaba, mi papá me escuchaba, pero allá va el cantacito para que respetes, para que te portes bien, ¿eh? Pero mi mamá era más sutil. Así son nuestras madres, así es nuestra Madre María. Va y le presenta a su Hijo nuestras necesidades y cada una de nuestras súplicas. Vemos nosotros, amadísimos hermanos, cómo María, una vez que le anuncia el ángel,
Ella dice, aquí la esclava del Señor. ¿Para dónde coge María? Se va por la calle, soy la madre del Mesías, soy la madre del Mesías, gloria a Dios, soy la madre de Jesús, voy a tener a mi Salvador. ¿Ah? ¿Dice eso María? No, ¿para dónde cogió? ¿Para su casa? ¿A qué? ¿A quién? María inmediatamente, amadísimos hermanos, cuando el ángel le anuncia que su prima Isabel ya está en su 6º mes, aquella que es anciana, porque para Dios no hay nada imposible, ella coge sus motetitos, sus poquitos motetitos que tenía, sus pocas cosas que tenía, y se va a servir. Precisamente a eso es lo que nos llama María a nosotros, que la imitemos, porque tenemos que irnos a servir. El Padre David nos lo decía ayer. Vamos a salir ahora de la misa, de la Santa Misa. Nos hemos llenado de la palabra del Señor, nos hemos llenado de su mensaje, hemos acogido su mensaje, hemos escuchado su palabra. Vamos a anunciar la palabra de Jesús, esa buena noticia, con alegría y con gozo. Ayer anoche le decía a mi esposa a las 11:30 de la noche, me encantó la predicación de Padre David. Con alegría, con gozo. Y me decía mi esposa, qué pena que yo no pude estar allí contigo. Ella trabaja el 2º turno, pero me encantó, me ayudó y aprendo, ¿verdad? Y eso me interpela a mí en el corazón y en lo más profundo de mi ser para que yo me prepare cada vez más para gloria del Señor, para que sea un instrumento eficaz para el Señor, para gloria del Señor, no para gloria mía, sino para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, amadísimos hermanos, cómo María se va camino a la casa de Isabel, y cuando llega a la casa de Isabel, ¿qué sucedió? Vamos a ver si sabe. Cuando llega María a la casa de Isabel, el bebé saltó. ¿Quién es el bebé? ¿Cuál bebé? Juan el Bautista saltó lleno de gozo en el vientre de Isabel. Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿Y por qué el bebé saltó lleno de gozo en el vientre de Isabel? ¿Ah? ¿Perdón? Porque vio a la Virgen María, dice el hermano. Sí, por eso es una de las razones. Pero saltó de gozo porque el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que ese niño iba a estar lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Porque ese niño era el precursor. Inclusive el ángel Gabriel le dijo a Zacarías qué nombre le iba a poner a ese niño. ¿Y qué nombre le puso? ¿La? Juan, se llamará Juan el Bautista, porque era el que iba a preparar el camino del Señor, de acuerdo a lo que dice el profeta Isaías. Vemos nosotros, amadísimos hermanos, cómo se aparece allí. Y entonces viene Isabel y le dice, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Isabel ratifica, amadísimos hermanos, con esta frase, que el Señor es Dios, que María es la madre de Dios. Lo ratifica, porque María no sabía que Isabel estaba embarazada, ¿o sí? ¿Lo sabía? No lo sabía. ¿Y por qué ella dice a qué Señor conocía a ella? ¿A qué Señor conocía a Isabel? Conocía precisamente a Dios Todopoderoso, Dios Padre. Y cuando ella dice esa frase, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor?, está precisamente elogiando a María y ratificando que Dios, que el Señor Jesús es Dios. Y le dice, más aún, dichosa tú que has creído que todas las frases y todas las cosas que te dijo el ángel se cumplirán en ti. Dichosa María, feliz. Y vemos nosotros, amadísimos hermanos, cómo luego ahí María recita lo que le llamamos el ¿qué? El Magníficat. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. ¿Y cuántas generaciones, amadísimos hermanos, nos empeñamos en sacar la María de nuestra iglesia? ¿Y cuántos de nosotros mismos nos hemos dejado embabucar por nuestros hermanos y nos hemos ido para otras iglesias porque María está ahí? ¿Verdad que sí? Eso es cierto. Por lo tanto, amadísimos hermanos, María precisamente nos llama a imitarla, porque ella fue servidora, sirvió. No solamente se lo dijo al ángel de aquí, la esclava del Señor, sino que lo hizo con sus gestos, palabras y acciones. Y a eso que nos llama el Señor. Cuando los domingos y nosotros venimos aquí los miércoles, se termina la misa, el diácono o el padre le dice: la misa ha terminado, pueden ir en paz. Es un anuncio, amadísimos hermanos, para que cada uno de nosotros nos vayamos a anunciar esa buena nueva del Evangelio, eso que hemos aprendido aquí. Las palabras, las lecturas que se han proclamado, el Evangelio, la homilía del presbítero o el diácono, para que nosotros vayamos a anunciar esa buena nueva de Jesús a nuestros hermanos. Porque de esa manera que se va a extender el reino de Dios aquí en la tierra. El otro capítulo que quisiera meditar con ustedes es precisamente, está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante, las bodas de Caná. ¿A quién invitaron a esas bodas de Caná? A María. ¿Y a quién más? ¿Quién estaba en esas bodas de Caná? Usted como el padre David, aprendí algo del padre David, me gusta, me he puesto preguntón. Estaba María, invitaron a Jesús, estaban los primeros discípulos de Jesús, ¿verdad? Estaban allí, porque no dice que estaba con los 12, dice los primeros discípulos, podemos imaginarnos esa escena. Y vemos nosotros, amadísimos hermanos, cómo Jesús, que no había sido reconocido como un hombre hijo de Dios, no había sido reconocido todavía aún como un hombre que tenía el poder de Dios para hacer milagros. Vemos cómo lo invitaron a esa boda y estaba allí presente. Fueron todos allí en compañía de María y los discípulos. Vemos nosotros, amadísimos hermanos, para que tengamos una idea, en aquel tiempo, cuando se celebraba una boda, las mujeres y las hermanas del novio o los hermanos se encargaban de todo lo que tiene que ver con la comida, la bebida, todo lo que se iba a dar en esa boda, ¿verdad? Como todavía lo hacemos aquí. Pero que ahora somos más, no queremos trabajar y decimos: no, yo pago un catering para que haga todo. Y así le pago a ellos y ellos se encargan de hacer todo, ¿verdad? Pero siempre hay ese detalle, esa tradición. Entonces tenían otra tradición. Una boda en aquel tiempo duraba 7 días si la novia era virgen y 3 días si era viuda. Por lo tanto, que la persona que se encargaba de hacer todo y preparar todo, los menesteres y lo que se iba a servir a todos los comensales y a todas las personas que iban a llegar a esa boda, pues tenía que hacerle un buen cálculo, porque eran 7 días, amadísimos hermanos. Y 7 días, mucha gente que van visitando y comiendo y bebiendo, pues consumen bastante. Entonces, amadísimos en el Señor, el vino era algo sumamente esencial. Nos dice en el Oriente, en las bodas de Oriente, dice el Talmud: donde no hay vino, no hay alegría. Y nosotros sí que cogemos eso en serio. Nosotros cogemos esa frasecita: donde no hay vino, no hay alegría. Doblamos el codo. A mí me decían: usted es diácono, y me hacían así. Yo sí, pero de diácono no soy diácono, soy diácono de la Iglesia Católica. Y amadísimos en el Señor, vemos nosotros claramente como esa era una realidad y era esencial el vino. Entonces, nos decía precisamente que el tiempo que se duraba prácticamente eran 7 días, que es bastante tiempo.
Y en este marco se desenvuelve esa escena de ese milagro de Jesús. Jesús está allí. María llega y se sienta en una silla para que le sirvan, ¿o qué hace? Porque de acuerdo a lo que nos dice aquí, de acuerdo a lo que nos dice el pasaje bíblico, nosotros entendemos y la iglesia entiende que María se puso a servir a aquella gente que estaban allí, se puso a ayudar a aquellas personas que estaban allí. Entonces, en esa ayuda que estaba allí, se dan cuenta que se va acabando, porque iban llegando gente, iban llegando, saliendo personas, iban llegando otras. Y inclusive, pues llegaban otros que no eran invitados, como pasa en nuestras actividades, ¿verdad? Porque invitamos a las personas y de acuerdo a la tarjetita que le damos a la persona para que el que está invitada y que confirme si va a ir, la persona confirme y usted ya sabe cuánto tiene que tener para servir, ¿verdad? Y entonces, pues ellos en aquel momento se dan cuenta que se está acabando el vino. Y aquellas personas que estaban allá en la cocina, pues se lo dejan saber a María. Y María viene bien cuidadosamente y le dice a Jesús, se le ha acabado el vino. No tienen vino. Y vemos, amadísimos hermanos, que Jesús le contestó. ¿Cuál es la frase que Jesús le dice? ¿No se acuerdan? ¿Ah? Le dice, mujer. ¿Y es qué nos interesa a nosotros o qué tenemos nosotros que ver con eso? Mujer, ¿verdad? Y esa palabra, esa frase mujer, pues la vemos un poquito despectiva, ¿verdad? La vemos como si Jesús no tuviese ese afecto y esa caridad con su madre, ¿verdad? Y no es así, eso no es así, amadísimos hermanos, no nos equivoquemos. Si vemos nosotros, cuando Jesús estaba, aquella mujer cananea se le aparece y va gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los discípulos le dicen, mira, atiéndela porque viene como loca detrás de ti gritándote. Y Jesús se detiene y le dice, no está bien que le des el pan de tus hijos a los perritos. ¿Verdad que sí? Y vemos nosotros, amadísimos hermanos, como aquella mujer le dice, sí, Señor, tú tienes razón, es verdad, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué le dice Jesús a aquella mujer? Le dice, mujer, qué fe tan grande tienes, ¿verdad? ¿Qué fe tan grande tienes? Pues mire, esa misma la expresión que le hace Jesús a María, su madre, una expresión de cariño, una expresión de elogio, porque Jesús, aquella cananea, no la desagradó ni nada por el estilo, sino al contrario, la elogió. ¿Por qué? Porque tenía una fe tan grande. Pues vemos nosotros precisamente cómo Jesús le dice a María, la elogia por su fe, por su servicio, porque vino allí a servir, porque es la esclava del Señor. Esa es María, amadísimos hermanos. Y vemos, amadísimos hermanos, cómo Jesús, María pudo fácilmente haber dicho, pues mira, vamos a hacer algo, vamos a preparar algo, ¿verdad? Porque a veces uno se dice, pues mira, se me acabó esto, pero podemos hacer esto. Tengo esto aquí, tengo esto aquí, tengo aquí, y hacemos algo y así las personas no se quedan sin ingerir nada, ¿verdad? Ella podía haberlo hecho, mas sin embargo, ¿qué le dice a sus discípulos? A los que estaban, a los sirvientes que estaban allí. Le dice, vayan allá a la tienda y compren 2 garrafones de vino y tráiganlos rápido. ¿Así le dijo? No. Le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Por lo tanto, María tenía la certeza, confiaba y sabía que Jesús era Hijo de Dios, que Jesús era Dios, y por tanto ella sabía que Él la iba a escuchar y que Él iba a obrar en bienestar de aquellos hermanos. Porque Jesús vino a redimirnos a cada uno de nosotros y no vino a obrar incorrectamente con nosotros, sino al contrario, que obramos incorrectamente somos nosotros. Vino precisamente a ayudar a la humanidad.
a rescatar a la humanidad que estaba perdida, ¿verdad? Vemos nosotros, amadísimos hermanos, cómo María le dice Jesús a los sirvientes, hagan lo que él le diga, y vemos precisamente como allí habían unas 6 tinajas de 100 litros cada una, y viene Jesús, le dice, llénenlas de agua, y convirtió un vino exquisito, dice, lléveselo ahora al mayordomo, y el mayordomo viene allá para que le vea, todo el mundo prepara el vino bueno, lo dan primero, y después el malito lo dan para último, y tú has hecho lo contrario, has dado el malo primero, y has dejado el bueno para lo último. Vino, quiere decir que Jesús hizo un milagro de un vino exquisito. Prefiguración de la Eucaristía, ¿verdad? Prefiguración de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amadísimos en el Señor, vemos nosotros claramente cómo María una vez más, ¿qué hace? Servir, ayudar a aquellas personas que necesitaban, para que aquella familia, aquel novio y aquella novia no sintieran vergüenza. Oye, nos invitaron a una boda y ¿sabes qué? A mitad de la boda se le acabó el vino y no tenían nada que comer, ¿verdad? Sin embargo, vemos nosotros como María va donde Jesús y le dice, no tienen vino. Y Jesús hace ese milagro de las bodas de Caná. ¿María intercede por nosotros? ¿Sí o no? María constantemente, amadísimos hermanos, está intercediendo por nuestras necesidades. Lo que pasa es que, como dice Jesús en su palabra, en muchas ocasiones nosotros no sabemos pedir. Nos preocupamos pidiendo un montón de cosas al Señor, a veces materiales, que también las necesitamos, pero que no urgen. Pero a veces las cosas espirituales, llenarnos de la presencia del Señor, llenarnos de su amor, ver a cada uno de nuestros hermanos en la presencia de ellos, ver a Jesucristo, ese Jesucristo sufriente. Y vemos nosotros, amadísimos hermanos, como precisamente eso es lo que nos invita María, nuestra Madre. El otro puntito que quería traerle a colación es precisamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27, María al pie de la cruz. Vemos nosotros, amadísimos hermanos, cuando Jesús es condenado a muerte, le dan un pesado madero y empiezan camino al Gólgota, a la calavera, ¿verdad? Al Calvario, muchos dicen Calvario. Y empieza Jesús a caminar con esa cruz y empieza María con las mujeres piadosas. La Sagrada Escritura nos habla un grupo de mujeres piadosas y allí entre ellas estaba María Santísima y va María viendo a su hijo cómo lo van destrozando, cómo lo están mutilando, su cuerpo. Y ella sigue con una firmeza, con una fuerza, con una fe tan grande que sigue ahí de lejos contemplando a Jesús. Y podríamos imaginarnos esa escena, amadísimos en el Señor. Y vemos precisamente, amados hermanos, cómo María, allí en la cruz, cuando Jesús va camino al Calvario, lo ponen en el madero, lo clavan allí en el madero y lo ponen Jesús en el medio y 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y vemos nosotros, amadísimos hermanos, que en un momento dado ellas contemplaban desde afuera, pero llegó un momento dado en que ellas estaban frente a la cruz, y ese momento entendemos que ese momento ya Jesús llevaba bastante tiempo en la cruz y empezaba su agonía. Y en esa agonía, amadísimos hermanos, el centurión y la guardia dejaron que María Magdalena y su hermana María la de Cleofás se acercaran a la cruz de Jesús, donde estaba el Maestro. Y notamos, amados hermanos, cómo María allí contemplando a su hijo sangrentado, y no solamente sangrentado, amadísimos hermanos, maltratado, sino que estaba agonizando. Y en ese proceso, amadísimos hermanos,
Jesús toma la palabra y quiere ratificarnos a cada uno de nosotros que nuestra madre, que María es nuestra madre, cuando le dice a Juan, el discípulo predilecto, el discípulo amado, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego mira a Juan y le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Y ahí, amadísimos hermanos, precisamente se ratifica y se hace una realidad que María es nuestra madre, es madre de todos los hombres en la persona de Juan. En la persona de Juan, amadísimos hermanos, el discípulo amado, todos y cada uno de nosotros somos hijos de nuestra madre María. El padre Fabián decía que María fue la primer teóloga, ¿verdad? María vivió y cumplió, amadísimos hermanos, la teología de Jesucristo. Fue la primera. María fue obediente hasta el extremo. María podríamos decir que es primera en todo, amadísimos hermanos. Porque ese sí que ella le dio al ángel, ese sí era creyendo firmemente que todo lo que el ángel le había dicho, todo lo que el ángel le había anunciado, se iba a hacer una realidad. Y vemos, amadísimos hermanos, cómo precisamente nuestra Madre María, en este relato de Juan, al pie de la cruz, con ella, vemos cómo Juan precisamente nos dice las Sagradas Escrituras. Y otra de las formas que nosotros tenemos para defender a nuestra Madre María, que nuestros hermanos separados dicen que tuvo más hermanos. Si tuviese más hermanos, María tuvo más hijos. Pues yo creo que si María perdió a su hijo Jesucristo y le quedaban más hijos, yo me iría a vivir con otro de mis hijos, ¿verdad? ¿Cierto? O me iría a vivir con Juan, que era el discípulo amado. Vemos claramente cómo el Evangelio nos dice que desde ese momento el discípulo amado la acogió en su casa, la recibió en su casa. Por lo tanto, amadísimos hermanos, María no tuvo más hijos. El único hijo que tuvo fue Jesucristo, y todos y cada uno de nosotros. ¿Estamos claros en eso? Muy bien, estamos aprendiendo, estamos creciendo en el Señor. Entonces, amadísimos en el Señor, vemos nosotros cómo Jesucristo mismo desde lo alto de la cruz quiso ratificar por un don simbólico y eficaz la maternidad espiritual de María con relación a los hombres, cuando pronunció aquellas palabras memorables: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, en la persona del discípulo predilecto. Vemos nosotros, amados hermanos, en el dolor del Calvario, María al pie de la cruz, María mantiene una gran valentía. Tal vez sean los momentos más duros de su vida, más difíciles. Sin embargo, ella se mantiene de pie ante esta dura prueba y mantiene absolutamente su fe. Intachable, amadísimos hermanos. Su fe se mantiene intachable. ¿Por qué se mantiene esa fe de María intachable? ¿Tienen una idea? Esa fe de María se mantiene intachable, intocable, amadísimos hermanos. Nosotros en muchas ocasiones dentro de nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces hemos pedido y hemos visto madres que han perdido a sus hijos? Eso es un dolor inmenso. Por lo general nosotros como padres siempre decimos: pues yo me voy a poner primero que mis hijos. Ellos son los que van a sufrir cuando yo me vaya. Pero cuando tú y yo vemos un hijo muerto, eso es un dolor inmenso. Es un dolor inmenso. Y en ese momento a veces pensamos: esta persona, esta mujer o este hombre tienen una fuerza, una valentía. Pero miren, amadísimos hermanos, este hombre y esta mujer
están llenos de la presencia del Señor y el Espíritu Santo les está asistiendo para que puedan superar esa prueba de la pérdida de su hijo. Y vemos nosotros, amadísimos hermanos, que a María precisamente la sostenía la gran realidad que el ángel Gabriel le dijo desde un principio, que su hijo era hijo del Altísimo, que su hijo era Dios. María creyó eso desde un principio, amadísimos hermanos, y no había nadie que se lo sacara de su mente, ni que quisiera dudar, ni ningún acercado quisiera dudar de esa realidad. Era su hijo, era Dios, era el Redentor, era el Mesías y era el que venía a redimir al pueblo de Dios, a todos y cada uno de nosotros. Y en esa redención estamos todos y cada uno de nosotros. Y vemos, amadísimos hermanos, como nos decía Padre David anoche, eso se ratificó precisamente porque la Sagrada Escritura no nos habla que Jesús, cuando resucitó, una vez resucitado, se le apareció ¿a quién? A los discípulos. Vamos a ver si se acuerdan. Se le apareció primero a María Magdalena, amadísimos hermanos, y luego se le apareció a los discípulos. Pero ustedes no creen, amadísimos hermanos, que Jesús, amando a su madre, queriendo a su madre como la quiere, porque no podríamos decir la quería, porque todavía él está vivo, y María está viva porque fue asunta al cielo en cuerpo y alma, ¿cierto? Pues la quiere como la ama, ¿no iba a parecérsele a ella? Seguro que sí. Si usted tuviera la oportunidad de resucitar, de ir donde su esposo o de su esposa, a lo mejor muchos no quieren ir donde la esposa, van donde el vecino o donde el esposo, pero precisamente vamos allá donde ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues donde nuestra madre. Pues precisamente esa realidad se ratificó precisamente cuando Jesús resucitó. María estaba segura de que Jesús era el Mesías. María estaba clara con lo que el ángel Gabriel le anunció. Por lo tanto, su corazón no titubeó, su corazón estaba fijo en el Señor. Y por eso es que ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque el poderoso ha hecho maravillas en mí. Por lo tanto, amadísimos en el Señor, tenemos que pedirle a nuestra madre y tenemos que imitarla. Precisamente María nos llama a imitarla, porque María es servicial. María nos enseñó a servir, María nos enseñó a ser fieles. María nos conduce hacia su Hijo Jesús. María no nos quiere llevar por otro camino que no sea el de su Hijo. Al contrario, María quiere que nosotros caminemos en el camino de su Hijo, en la presencia de su Hijo. Por lo tanto, amados en el Señor, para terminar, vemos nosotros cómo Jesús nos ilumina y nos guía, y vemos cómo María, cada vez que nosotros le pedimos a nuestra Madre María, pidámosle con fe. El Señor nos dice en su palabra que a la medida de nuestra fe, pues son las cosas grandes que nos sucederán. Si no tenemos fe y le pedimos al Señor, pues no nos van a suceder grandes cosas porque la fe de nosotros es pobre, ¿verdad? Pero si tenemos fe y le pedimos al Señor y le pedimos a nuestra Madre, ella intercede de la misma forma que intercedió por aquellos hermanos que no tenían vino en las bodas de Caná. Intercede por nosotros. De la misma manera que dio testimonio de una fe enorme en su Hijo Jesucristo allí al pie de la cruz, nos da a nosotros ese testimonio para que nosotros nos reafirmemos en nuestras dificultades y en nuestras pruebas, nos reafirmemos en que todo lo puedo en el Jesús que me conforta y que es mi fortaleza. Pidámosle pues en este caminar de esta novena a nuestra Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, que cada uno de nosotros nos demos a la tarea de expandir el reino de Dios aquí en nuestra parroquia, en esta comunidad de San Francisco de Sales. Y lo vamos a hacer con nuestro testimonio de vida. El Señor quiso que ustedes llegaran aquí hoy.
Tal vez muchos vieron el Weather Channel y le cogieron miedo a las 6 pulgadas de nieve que va a caer esta noche. Dice, no, yo no voy para allá, muchachos. Ya empezamos a desconfiar del Señor. Ya empezamos a desconfiar de la palabra, del poder que tiene Jesús. Y se nos agota todo. Pero cuando tenemos esa fe como María, que confiamos plenamente en Jesús, decimos, yo voy para allá aunque caigan 10 pulgadas de nieve. Yo voy para allá, porque el Señor quiere que yo esté allí. El Señor quiere que yo escuche su palabra. Y el Señor quiere que yo sea un transmisor de su palabra a nuestros hermanos. Aquellos que no escucharon, aquellos que no estuvieron aquí, el Señor quiere que yo sea un instrumento para transmitir esa palabra de Jesús. Que Dios les bendiga y les cuide. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Dios Todopoderoso y Eterno, en esta noche te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque has tocado nuestro corazón para que estuviésemos aquí. Te damos gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones y bienes y cosas buenas y maravillosas que nos ha permitido que nos sucedan en este día. Y también te damos gracias, Señor, por aquellas que no nos agradaron mucho en este día, pero que tú nos enseñas y nos hacen crecer y madurar en la fe. Te pedimos, Señor, que ante la dificultad y ante las pruebas, siempre tú estés ahí, presto a ayudarnos y a cuidarnos y a iluminarnos. Y a ti, Madre amorosa, Madre Santísima, también te damos gracias porque siempre estás al pendiente de tus hijos. Como lo dijiste a Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre. De esa misma manera y esas mismas palabras, María nos las dice a cada uno de nosotros. Lo importante es que cada uno de nosotros creamos en esas palabras que María le dijo a Juan Diego. No estoy yo aquí que soy tu madre. Que confiemos en nuestra Madre María Santísima para que ella siga intercediendo ante su Hijo Jesucristo por cada una de nuestras necesidades, peticiones. En cada dificultad, ahí está nuestra Madre al pendiente. Como lo hizo en las bodas de Caná, ahí está nuestra Madre pendiente de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias, Mamá María, porque nos amas y quieres que lleguemos hacia tu Hijo Jesús. Y sobre todo, tú nos llevas hacia tu Hijo Jesús. Permite que nosotros podamos ser tocados por tu Hijo y nos dejemos llevar por ti hacia Él. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga.